Bueno, son 7 atributos, deberíamos tener 7 propiedades en este caso. Tenemos corredor, número de documento, nombre, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad y monto. Luego de definir las propiedades, toca o corresponde crear los métodos, y es que obviamente las clases van a tener ciertos métodos. En este caso nosotros vamos a tener un método que se va a llamar calcular monto de inscripción. Voy a declarar una función llamada calcular monto inscripción, que no va a recibir ningún parámetro, pero que va a terminar devolviendo un valor entero. Entonces ahí ya tengo la estructura para mi método llamado calcular monto de inscripción. Entonces, según las reglas de este negocio, nosotros vamos a hacer lo siguiente: vamos a calcular un monto dependiendo de si es un corredor de élite o un corredor aficionado, y aparte otra vez teniendo en cuenta la edad del corredor. Dependiendo de la edad, el monto va a ir variando en este caso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable llamada bmonto, que va a ser del tipo entero, y ya de entrada le vamos a asignar 0. Declaro una variable llamada bmonto y le inicializo esa variable con 0. Antes de olvidarme, ya retorno bmonto, que con estas líneas que tenemos, en todos los casos va a estar devolviendo 0 por el momento. Luego nosotros vamos a hacer lo siguiente: vamos a preguntar si el atributo número corredor es mayor a 50, porque para nosotros hasta el corredor número 50 o número corredor 50 significa que es un corredor de élite. Entonces yo voy a preguntar de esta manera: si el número de corredor es superior a 50, para nosotros ya va a ser un corredor aficionado. En este caso, si es del 1 al 50, significa que es un corredor de élite. Entonces nosotros como monto le vamos a asignar 0. O sea, los corredores de élite no pagan. Entonces de entrada a la variable de monto le ponemos 0. Acá vamos a declarar también una variable llamada bedad, que también va a ser del tipo int. Solo nos va a interesar la edad en caso de que el corredor sea aficionado, o sea que en este bloque vamos a calcular la edad haciendo lo siguiente. En el ejemplo de la clase pasada también se recurría a una función llamada dateDiff para hallar diferencia entre dos fechas. Entonces él me permite determinar en qué intervalo quiero obtener esa diferencia. A mí me interesa en años, que sería el primer parámetro. Le digo que la diferencia quiero que me calculen años. Luego indico la primera fecha, y la primera fecha yo lo tengo en el atributo fecha de nacimiento. Eso lo va a comparar con la fecha actual, que en Visual Basic nosotros obtenemos la fecha actual mediante la función today. Con esta línea, en caso de los corredores aficionados, yo lo que hice fue calcular la edad de ese corredor. Entonces, dependiendo de la edad, nosotros vamos a retornar un monto X. Acá implemento una estructura case, donde voy a estar evaluando el valor que quedó almacenado en la variable edad, y voy a preguntar si va entre
o está comprendido en el rango 18 a 29. Y está comprendida la edad entre 18 y 29, nosotros vamos a retornar 40 como monto. Si no está en ese rango, vamos a verificar si está entre 30 y 39. Para ese rango de edad, el monto va a ser 30. Y finalmente, si es superior a 39 años, es mayor a 39, el monto va a ser igual a 20. Entonces acá tengo lista mi función llamada calcular monto de inscripción, que no recibe parámetros porque los parámetros que él necesita ya están dentro de la clase, que básicamente sería la fecha de nacimiento y el número de corredor. Él termina devolviendo un dato del tipo int que hace la función, declara dos variables numéricas y luego evalúa si se trata de un corredor aficionado. Todo este bloque es para corredores aficionados, corredores con numeración superior a 50. En ese caso, ¿qué hacemos? Calculamos la edad y empezamos a devolver un monto X dependiendo de la edad del participante. En el caso de los corredores de élite, directamente esto no se cumple, va por el bloque else y directamente le asignamos v monto 0, por lo que el corredor de élite no paga nada de monto de inscripción. Entonces acá, repasando un poco, creé mi clase corredor que tiene este modificador que impide que se cree un objeto a partir de esta clase. Sí o sí tiene que ser heredada y la clase hija es la que se va a estar instanciando. Tiene 7 atributos. Por cada atributo fui creando las propiedades y finalmente en lo que sería su bloque de métodos, ahora mismo cuenta con un método llamado calcular monto de inscripción, que como les dije, si es un corredor de élite, el monto es 0. En el caso de un corredor aficionado, el monto depende de la edad. ¿Dudas hasta acá? Hola. ¿Tienen dudas hasta acá? No, profe. Ya. Entonces, continuando con lo que sería la parte de clases, actualmente tenemos una sola clase llamada corredor. Dentro de este mismo archivo, me refiero a este corredor.bb, dentro de ese mismo archivo yo voy a crear las clases hijas. ¿Puedo hacerlo en archivos diferentes? Sí, puedo hacerlo, pero en este caso, como no es muy largo, no es muy larga la definición de la clase, directamente voy a estar creando las clases en el mismo archivo. La clase corredor comienza acá y termina con el end class. Luego del end class, yo voy a crear una clase hija, public class, y en este caso se va a llamar elite. Public class elite. Le doy enter, me crea la estructura que termina con un end class. Y según el texto, que quiero que después lo lean más detenidamente, el texto de la clase 3, una de las palabras reservadas, o sea, la palabra reservada que a mí me permite heredar de otra clase, es inherit. Entonces, al poner inherit, significa que yo estoy queriendo heredar de otra clase. Y ahí tengo que poner el nombre de esa clase base. En nuestro caso, élite va a heredar de la clase corredor. Es por eso que yo hago esto. Public class élite que hereda de la clase corredor. ¿Qué implica eso? Que teniendo yo esta clase que hereda de la clase corredor, élite
cuenta con todos estos atributos. ¿Por qué? Porque está heredando de esta clase y como se ve acá, esto tiene el modificador de visibilidad protected que implica que estos atributos son vistos en la propia clase o en la clase actual más en las clases hijas. Como élite hereda de la clase corredor, tiene acceso a todos esos miembros que están definidos como protected o como públicos. Entonces, creé mi clase llamada élite. Al heredar de la clase corredor, ya tiene acceso a todos los miembros protected y públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene acceso a los atributos, porque los atributos declaramos como protected, y también tiene acceso a las propiedades, porque fueron declaradas como públicas, y al método este calcular monto de inscripción, porque también es un método que fue declarado como público. ¿Para qué creamos esta clase élite? Porque la clase élite, aparte de todos los miembros contenidos en su clase base, va a contar con sus propios atributos. De eso hablaba el texto cuando mencionaba la posibilidad de extender ciertas cosas definidas en la clase base. En este caso, yo voy a tener un único atributo llamado hotel, que va a ser del tipo string. El hotel donde se hospeda el corredor de élite. Aparte de los atributos, va a contar con una sola propiedad. Public property photel, que si en caso de lectura va a estar devolviendo el valor contenido o almacenado en mi punto hotel. Mi hace referencia a la clase donde estoy. Y en el caso de una asignación, en el caso de un seteo de valor a esa propiedad, lo que va a hacer este bloque sería mi punto hotel es igual a lo que le estamos queriendo asignar a la propiedad. Con esto yo terminé mi clase hija llamada élite, que hereda de corredor, que tiene, que cuenta con todos los miembros de la superclase, más un atributo llamado hotel y una propiedad llamada photel. ¿Hay alguna diferencia en relación a la primera clase? Sí, sería este modificador que, como verán, la clase élite ya no tiene ese modificador. ¿Qué implica eso? Que al no tener el move inherit, que sería esto, en alguna parte del programa yo sí puedo crear un objeto de la clase élite. Puedo crear una instancia, puedo crear un objeto que es lo mismo de la clase élite. No así, no vamos a poder crear ninguna instancia, ningún objeto de la clase corredor, porque esto, así como lo definimos, solo sirve de clase base. Una clase hija debe heredar de esa clase y ahí sí nosotros vamos a poder crear instancias o objetos de esa clase derivada. ¿Esa parte les quedó claro? Sí, profe. Ya. Vamos a necesitar una clase más que también va a heredar de la clase corredor. Se va a llamar aficionado. Recurro al inherit para heredar de la clase corredor también. Luego le defino sus atributos. Aficionado va a tener dos atributos. Un atributo llamado teléfono. Otro atributo llamado email. Luego vienen las propiedades que manejan esos atributos. Public property p teléfono
Profe, Hola. ¿por Sí. qué se le pone P al lado de cada variable? Por ejemplo, P, teléfono. Ah, ¿por qué le ponemos P? Ajá. Esa es la pregunta. Ya. Pasa que, a ver, nos quedamos en esta clase. Tenemos un atributo llamado teléfono, ¿sí? Ujú. Que tengo en esta parte. Cuando yo estoy creando, un atributo es un miembro de una clase. A su vez, una propiedad también es un miembro de una clase. Por lo que ya no podemos repetir nosotros el nombre. O sea, como hay un miembro llamado teléfono, la propiedad que también es un miembro que forma parte de esa clase, ya no puede llevar el mismo nombre porque me va a decir, mira, vos ya declaraste un miembro con ese nombre. O sea, la P puede ser cualquier otra letra, con tal de hacer una diferencia entre este miembro y este miembro. Le ponemos P porque sería de propiedad, solo por eso. Ah, ok. Hola. Sí, profe, entendí. Ya, ya. Entonces Gracias. sería teléfono, le asignamos el valor que vino y finalmente viene el otro la otra propiedad, sería pemail. Entonces, acá terminamos nosotros la definición de nuestras clases. En resumen, definimos una clase base que impide que se creen objetos desde esa clase directamente y luego creamos dos clases hijas, élite y aficionado, que sí ya pueden ser instanciables, o sea que en cualquier momento nosotros podemos crear objetos del tipo élite, podemos crear objetos del tipo aficionado, pero no crear objetos del tipo corredor. Corredor, al tener este modificador, me sirve solo para que otras clases hereden de esta superclase. Si nosotros quitamos este modificador, sí va a ser válido crear un objeto del tipo corredor. Esa es la diferencia al ponerle Mugineri, que en otros lenguajes hace referencia a una clase abstracta. En C#, por ejemplo, la palabra reservada sería abstract. Para nosotros en Visual Basic sería Mugineri, que lo que hace es finalmente implementar una clase abstracta. No se pueden crear objetos de una clase abstracta, sino que solo sirven de clase base para otras clases. Todo eso que mencioné lo tenemos en un solo archivo llamado corredor.bb, que forma parte de nuestro modelado. Por eso lo creamos acá dentro de la carpeta Models. ¿Dudas hasta acá? Profe, Hola. las clases hijas ya agregan también las funciones y demás, ¿verdad? Así mismo. Si nos vamos a la clase base, vamos a hacer una prueba. Si yo declaraba esto como privado, vamos a suponer que número corredor, que es el primer atributo de la clase corredor, yo lo declaraba como privado. En ese caso, ni élite ni aficionado iban a heredar eso. Pero por eso lo puse como protected. Porque los protegidos son los visibles dentro de la propia clase, que sería en este caso corredor, así como dentro de las clases hijas. Entonces, en resumen, todos estos atributos ya están disponibles dentro de las clases hijas, en este caso aficionado y élite. Y yéndonos a las propiedades, al ser públicas, siempre están disponibles. Es decir, que todas estas propiedades también están disponibles en la clase hija. En algún momento yo puedo crear un objeto del tipo, mi objeto que va a ser del tipo élite. Entonces yo puedo poner mi objeto punto p fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque es una clase que hereda de la clase de corredor y esa clase tiene acceso a estas propiedades.
Y respondiendo a tu pregunta, en cuanto a las funciones, también. ¿Por qué? Porque todas las funciones por defecto son públicas. Daba lo mismo poner acá public function o directamente dejarlo así con function porque, como les dije, las funciones y las subrutinas, los procedimientos function y los procedimientos sub por defecto son públicos. O sea que sí están disponibles en estas clases hijas. Profe, ¿cuál podría ser otro ejemplo de una clase base con su subclase y su subclase un objeto otra vez? A ver, no entendí muy bien la pregunta. ¿Cuál podría ser el ejemplo de una clase base que sería en Aquí este caso? corredor. Sí. Sí. Y después tenemos aficionado Y élite. ¿Y cuál podría ser un objeto de eso otra vez? Ah, claro. Lo que pasa que hasta este momento de donde nosotros como desarrolladores estamos haciendo la definición de las clases, realmente todavía no tenemos ningún objeto hasta el momento. Lo único que nosotros hicimos hasta el momento fue definir una superclase o clase base llamada corredor y dos clases derivadas que sí pueden ser instanciables. O sea que sí podemos crear objetos a partir de esas clases, pero objetos todavía no tenemos. Entonces, cuando creemos los controladores, ahí justamente vamos a poder ver exactamente cómo vamos a estar instanciando nosotros objetos del tipo élite y aficionado. Ah, Pero ok. vamos a llegar primero a la parte de controladores como para que puedan ver eso. Modelo sería la parte de clases, digamos. Así Clases. mismo, modelos serían la definición de las clases que hacen a nuestro sistema, a nuestra solución. En este caso, nuestro proyecto Maratón solo va a contar con un modelo que sería corredor.bb, pero que internamente nosotros, como estamos definiendo estas clases sabemos que ahí hay tres clases. Una superclase más dos clases hijas. Ahora, yo ya les confirmo que lo que sería la creación de clases terminó hasta acá. No tenemos todavía ningún objeto, pero eso lo vamos a ver ya en la parte de controladores. Ok. Ya, el modelo, el patrón el patrón MVC justamente trabaja con estas tres capas. La primera sería la capa del modelo, donde nosotros básicamente lo que vamos a estar haciendo sería la definición de las clases que normalmente tienen un impacto ya el día en que trabajemos con base de datos, están relacionadas normalmente a una tabla. Ahora, nosotros como todavía no tenemos base de datos, directamente nos estamos manejando con clases que del otro lado no tienen ninguna relación con base de datos, ¿verdad? Pero ya les adelanto que el día de mañana esa sería la forma en que vamos a estar trabajando. Luego de crear la parte de modelos, este patrón me lleva a lo que sería la implementación de controladores. El controlador sería el que va a estar interactuando, el que va a servir de puente o intermediario entre la capa del modelo y lo que sería la interacción esa que hay por parte del usuario mediante las vistas. Entonces, esa capa intermedia que hay entre el modelado y las vistas, esa capa se llama controlador y nosotros la tenemos dentro de esta carpeta que dice controller. Entonces, como para que podamos ver un ejemplo, vamos a darle clic derecho a controladores, le vamos a dar a agregar y le vamos a dar controlador. Nosotros vamos a escoger la opción que dice controlador de MVC 5 en blanco y le vamos a dar agregar. Fíjense en el nombre. Por defecto él me sugiere el nombre de Default Controller. Es que trabajando con este patrón MVC, muchas de las cosas, después nos vamos a dar cuenta de eso, muchas de las cosas se manejan por convención. Antes de tener en cuenta ciertas configuraciones, lo que este patrón sugiere es respetar ciertas convenciones, como por ejemplo que todos los controladores tienen que llevar el sufijo controller.
el sufijo controller. O sea que si ahora mismo yo voy a crear un controlador, mi controlador se va a llamar corredor. Pero recuerden siempre mantener el sufijo controller. ¿Sí? Entonces, creo un controlador llamado corredor, pero sin borrar lo que sería su sufijo controller. Le voy a agregar. Me acaba de crear un primer controlador, como le dije, llamado corredor. Y si se fijan, los controladores son clases. ¿Por qué? Porque acá empieza con un public class, corredor controller. Termina con un end class. O sea, los controladores son clases, pero que siempre heredan de una clase base llamada controller. Por default, estas clases o estos controladores ya me traen una función llamada index. ¿Y qué es lo que hace esa función llamada index? Retornan una vista. Todos los controladores normalmente, todos los controladores, en este caso corredor, pueden tener n acciones. Estas funciones que ustedes ven acá son acciones de un controlador. Hasta el momento, ¿cuántas acciones tenemos? Dos. Tenemos una sola. Tenemos un controlador que tiene una única acción llamada index. Si se fijan, esas acciones siempre retornan el tipo, o en la mayoría de los casos por lo menos, retornan un tipo de dato llamado action result. Entonces, en resumen, un controlador puede tener n acciones. Cuando yo creo un controlador, por defecto ya me viene una acción llamada index. ¿Está bien? Sí. Sí. Ya. Entonces, aparte de esa acción por default que ya me viene al crear el controlador, que sería el index, yo voy a declarar otra acción. En este caso se va a llamar calcular monto. Función calcular monto. Y calcular monto va a estar recibiendo dos parámetros. Porque hay que recordar que en el modelo corredor nosotros contábamos también con un método llamado calcular monto de inscripción, que básicamente se manejaba por la fecha de nacimiento y el número de corredor. O sea, todo este cálculo que se implementó acá tenía en cuenta dos cosas: el número de corredor y la fecha de nacimiento del participante. Entonces yo voy a mi controlador y voy a crear una acción que se implementa mediante funciones que se llama calcular monto. Va a recibir dos parámetros. El primero de ellos se va a llamar fecha NAC, que va a ser del tipo date, y va a recibir un segundo parámetro, va a llamar número corredor, que va a ser del tipo int. En este caso, como es una función, sí o sí tiene que retornar un valor, y nosotros le vamos a retornar en este caso un tipo de dato llamado content result. En el ejemplo de la clase anterior, de la clase 2, en los videos se habrán dado cuenta que todas las acciones devolvían action result. Ese es el tipo de dato más genérico que podemos llegar a retornar desde una acción. Action result es lo más genérico que nosotros tenemos al momento de devolver un dato desde una acción. Pero luego vienen tipos de datos más específicos, como por ejemplo el content result, que también hereda de action result, pero que es un tipo de dato más específico. En este caso es un contenido. ¿Por qué estoy queriendo devolver un contenido? Porque luego
que el usuario cargue un formulario y presione un botón para calcular un monto X. Cuando se haga uso de esta acción, yo lo que voy a estar devolviendo en este caso va a ser un número. Ese número básicamente va a hacer referencia a cuánto es el monto que el usuario debería pagar, el participante debería pagar por participar en esta maratón. Entonces, cuando yo voy a retornar una vista, que es el caso de mi acción index, me conviene o recurro al tipo de dato action result, que sería el retorno más genérico desde una acción. Hablando siempre de una acción desde un controlador. Pero cuando yo sé que mi acción no va a estar retornando ninguna vista, ningún formulario, sino solamente un valor, un dato, en este caso un número que hace referencia a un monto, me conviene crear o deber retornar el tipo de dato content result. Entonces, por eso es que implemento mi acción de esta forma. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a preguntar si el número de corredor que estamos recibiendo, porque si se fijan la función está recibiendo dos parámetros, fecha de nacimiento y número de corredor. Entonces, si número corredor es mayor a 50, ¿qué significaba eso? Si el número de corredor era mayor a 50, ¿qué significaba eso? Que no pagaba. No, que era al revés, que era aficionado, que sí vamos a tener que cobrarle algo. No le cobramos nada a los corredores de élite. Entonces, en este caso, vamos a preguntar lo siguiente. Voy a armar ya mi bloque if. Y la pregunta es, si número de corredor es mayor a 50 es porque es aficionado. En caso contrario, viene acá. Entonces, me voy primeramente por el bloque de los aficionados. Acá. Yo voy a declarar una variable llamada vCorredor, que en este caso va a ser un objeto, por eso pongo as new, estoy creando un objeto del tipo que hay. Ahí va el nombre de la clase, pero tenemos tres clases. Iría corredor, aficionado o élite. Aficionado. Aficionado. Muy bien. No podemos nosotros hacer esto. As new corredor. ¿Por qué? Porque la clase corredor no admitía la creación de instancias. Porque la clase corredor tiene este modificador que dice mus ineris. O sea, es una clase abstracta. No se puede crear un objeto de una clase abstracta. Sí puedo crear un objeto desde la clase élite o desde la clase aficionado. Entonces, por eso es que en este bloque lo que yo hice fue crear un objeto del tipo aficionado. Luego, tomo ese objeto, acá ya estoy hablando de un objeto, esta variable, Pero hola, igual te da la opción de corredor. sí, pero está mal. Al momento de ejecutar eso te va a dar un error. Ah, ok. Atiendan lo que voy a hacer. A vCorredor, que en este momento ya es un objeto de la clase aficionado, yo le voy a asignar un valor a su propiedad P número corredor. Entonces escojo la opción P número corredor y le voy a asignar lo que la función recibió como parámetro. ¿Sí? Le asigno número corredor, que sería este valor que vino a la función calcular monto como un parámetro. Luego de eso, a vCorredor, específicamente a su propiedad fecha de nacimiento, le voy a asignar lo que la función recibió como parámetro, fecha NAC. Y ahí voy a retornar lo siguiente. Content. ¿Por qué voy a retornar content? Porque mi acción retorna un content result.
Y básicamente yo había mencionado que el content era un dato. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner vCorredor, que es mi objeto, punto, y voy a hacer uso de su método calcular monto de inscripción. ¿Qué retorna calcular monto de inscripción? Si se fijan, calcular monto de inscripción retorna un tipo de dato entero, un monto. Entonces, en caso de que la función calcular monto haya recibido un parámetro número corredor mayor a 50, ¿qué hacemos nosotros? Creamos un objeto aficionado, completamos los datos y ejecutamos el método calcular monto de inscripción. Eso es lo que termina devolviendo esta función. ¿Qué pasa si el número de corredor es 20? Se hace esta pregunta, no se cumple, va por el bloque else y ahí tengo que crear otro objeto. Entonces escribo la sentencia dim vCorredor as new. ¿Qué iría ahí? ¿Qué Élite. clase iría? Élite, muy bien. Élite, ¿no? Sí, élite. Misma temática, ya teniendo el objeto en esta variable, completo le asigno un valor a su propiedad p número corredor. Ahí se están dando cuenta de cómo estamos creando ya un objeto y cómo es que ese objeto, que es de una clase derivada, sí tiene o sí hereda los miembros de la superclase. Fíjense que yo le estoy asignando un valor a la propiedad p número corredor, que se implementó en la clase base, pero que está disponible en la clase hija. ¿Entienden eso? Sí. Sí. Luego viene fecha de nacimiento y le asigno también lo que la función recibió como parámetro. ¿Qué me falta? Retornar un contenido que va a ser mi objeto, en este caso del tipo élite. Específicamente lo que me retorna su método calcular monto de inscripción. Entonces, con eso ya tenemos una acción más. Pregunto, ¿cuántas acciones tenemos ahora dentro del controlador corredor? Dos acciones. Index, que es su acción por default, y tenemos una acción más llamada calcular monto. Finalmente, todo esto que estoy haciendo lo van a estar viendo otra vez igual paso por paso en los videos. Según este desarrollo, aparte de esta segunda acción, vamos a tener una tercera y última acción que se va a llamar confirmar. Entonces, toda acción se implementa en nuestro caso como funciones. Se va a llamar confirmar. Y en este caso va a estar devolviendo el tipo de dato más genérico que pueden retornar las acciones, que sería un action result. Así como el tipo de dato devuelto por la acción por defecto llamada index. Confirmar va a recibir como parámetro una variable que se va a llamar form. ¿De qué tipo va a ser esa variable? Va a ser del tipo for collection. Entonces, cuando se llegue a ejecutar esta acción llamada confirmar, esa acción va a recibir datos de un formulario HTML. O sea, cuando yo quiero ejecutar una acción y quiero que esa acción reciba datos de un formulario HTML, yo le declaro un parámetro llamado form, se puede llamar de otra forma igual, pero el tipo es form collection. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Ya. Entonces, como yo hago de cuenta que ya se ejecutó la función confirmar. Al ejecutarse esa función, yo ya estoy recibiendo los datos
desde un formulario HTML. Entonces, ¿qué va a hacer mi acción? Va a preguntar si el parámetro form en su campo número corredor, por eso abro paréntesis y dentro pongo entre comillas el nombre del campo del formulario, en este caso número corredor, y ahí voy a preguntar si ese número de corredor es mayor a 50. También ya preparo mi bloque else para el caso de los corredores de élite. Ya tengo mi estructura y voy a hacer lo siguiente, muy parecido a la acción anterior. Dim vCorredor as new del tipo aficionado, porque su numeración de corredor es superior a 50. Luego, teniendo ya un objeto, acabo de crear un objeto del tipo aficionado, lo que voy a hacer es asignarle valor a cada una de sus propiedades. A cada una de sus propiedades. ¿Y desde dónde voy a tomar esos valores? Desde el formulario. Porque se supone que yo estoy recibiendo todos los datos desde un formulario HTML. Entonces, si el número de corredor que viene desde ese formulario es superior a 50, yo creo un objeto del tipo aficionado y luego completo cada uno, completo el valor para cada una de sus propiedades. Entonces voy a poner, son 7 propiedades, vCorredor punto v número corredor, que va a venir desde el formulario, específicamente del campo número corredor. vCorredor punto p número documento. Todos los datos, como les dije, voy a estar recepcionando desde el formulario HTML. Esto que ustedes ven acá, este texto, este nombre al cual yo estoy haciendo referencia, tiene que coincidir con el diseño del HTML que nosotros vamos a hacer después. Eso también tienen que tener en cuenta. Más adelante sería el tercer paso. Primer paso, crear el modelo. Segundo paso, crear el controlador, que es lo que estamos haciendo. En el tercer paso nosotros vamos a empezar a diseñar páginas HTML. Entonces, cuando empezamos a crear páginas HTML y específicamente empezamos a diseñar un formulario, esos campos tienen que respetar estos nombres, como para que la acción pueda recepcionar esos datos. Luego viene el campo corredor, o sea, objeto corredor, la tercera propiedad creo que era nombre, eran 7. Corredor punto fecha de nacimiento, luego venía nacionalidad, y luego venía monto. Ya ahí tenemos las 7 propiedades. En el caso de aficionado, teníamos 2 propiedades más que eran p teléfono. ¿Se acuerdan de eso? Y la última propiedad sería email. Entonces, ¿qué hicimos acá? Si el corredor, el número de corredor que vino del formulario es mayor a 50,
creamos un objeto del tipo aficionado, le completamos todas sus propiedades genéricas, vamos a decirle que ya fueron implementadas en la clase base, más las dos propiedades específicas de ese tipo de clase, en este caso la clase aficionado. En caso contrario, lo que vamos a hacer es lo mismo, pero antes me falta, recuerden que estamos dentro de una función, tenemos que retornar algo. En el caso anterior hacíamos un return content. En este caso nosotros vamos a retornar, así como en la acción index, vamos a retornar una vista. La acción index por defecto, lo único que hace es return view, retorna una vista. Nuestra acción calcular monto retorna un dato, X, un número. Y nuestra acción confirmar también va a retornar una vista. Con la diferencia de que, aparte de retornar una vista, a esa vista yo le voy a pasar mi modelo. ¿Qué sería eso? Que le voy a estar pasando mi objeto corredor. Mi objeto corredor, que es una instancia de la clase aficionado. ¿Qué básicamente hace esto? Crea un objeto, le asigna todas sus propiedades y retorna una vista, pero a esa vista le facilita o le provee de un modelo, en este caso V corredor. ¿Para qué le vamos a proveer un modelo a la vista? Para que, eso vamos a verlo más adelante, para que ese HTML pueda ser dinámico. Return view retorna una vista, que para nosotros es una vista en este tipo de proyectos. Es una página HTML. Pero cuando yo retorno una página HTML y le digo, mira, página HTML, también te paso este modelo, gracias a eso esa página HTML va a poder leer ciertos datos de este objeto y empezar a crear ciertas cosas de forma dinámica ya dentro de la página HTML. Para eso le estamos pasando ahora mismo un modelo, pero lo vamos a ver en la práctica después. Todo esto yo voy a copiar porque lo que necesitábamos en el siguiente bloque era muy parecido, con la diferencia de que en caso de que el número de corredor sea inferior a 50 o hasta 50 en realidad, nosotros ahí vamos a crear un objeto del tipo élite. Esto no cambia porque todas estas son propiedades ya implementadas en la clase base, pero fíjense que acá sí ya me da un error. ¿Por qué me da un error acá? Porque no son los atributos Así que están mismo, en la clase. porque élite no cuenta con una propiedad llamada pteléfono ni con una propiedad llamada pemail. El atributo específico, la propiedad específica en este caso de élite era photel. Entonces, y así, y esta línea se elimina. Fíjense que ahí tengo lista mi acción confirmar, que va a recibir los datos de un formulario, dependiendo de qué, del valor del número de corredor, él va a crear un objeto, en este caso aficionado, va a retornar una vista y le va a pasar el modelo. En caso contrario va a ser prácticamente lo mismo, lo único que cambia es el tipo de objeto que crea. Hasta acá cumplimos con dos pasos dentro de un desarrollo MVC. Primer paso, crear el modelo, que sería la clase corredor, que fue lo que hicimos acá. Y el segundo paso, crear el controlador. Normalmente una clase va asociada a un controlador. En este caso tenemos corredor controller. Vuelvo a recalcar que hay que respetar el sufijo de un controlador. Siempre tiene que llevar controller en la parte final. Y a su vez un controlador, como vieron recién, puede tener n acciones. Por default ya me trae una acción llamada index. Y lo que nosotros hicimos fue agregarle dos acciones más. Hasta acá cumplimos con el segundo paso y pasamos a la tercera parte, que ya serían las vistas. Las vistas ya son los formularios a los que el usuario final ya va a tener acceso. O sea, finalmente las páginas, lo que el usuario, las páginas con las que el usuario va a estar interactuando. Entonces,
¿Cómo creamos una vista? Me voy yo a mi controlador. Tengo mi primera acción llamada index. Sobre index le hago clic derecho y escojo la opción que dice agregar vista. Me dice que la vista se va a llamar index porque realmente él toma directamente el nombre de la acción. Sobre esta acción yo le di clic derecho, agregar vista, y él me dice, mira, voy a crear una vista llamada index. Por el momento nosotros vamos a desmarcar esta opción que dice usar página de diseño, que sea un HTML totalmente en blanco y nosotros vamos a estar diseñando esa página HTML de cero. Ahí le damos a agregar. Y fíjense, acá tengo mi primera vista llamada index.bb.html. Si se fijan, esto es muy parecido a lo que habían visto en su momento en, creo que se llamaba diseño de páginas web, creo que se llamaba la materia. Es el HTML común y corriente que ustedes ya conocen, con la diferencia de que este editor de HTML no es un editor HTML cualquiera. Este editor HTML se llama Razor y es un editor que viene dentro de dentro de este tipo de proyectos con lo que sería nuestro Visual Studio, porque aparte de agregar etiquetas HTML, él me permite agregar en este caso código Visual Basic. Si de repente yo creo una aplicación ASP con C#, el Razor va a ser igualito, pero en ese caso me va a permitir mezclar HTML con código C#. En este caso, como nosotros estamos trabajando con Visual Basic, este editor Razor, aparte de agregar etiqueta HTML, me permite trabajar con código Visual Basic. Fíjense, esto de acá, que aparece en la parte superior, hace referencia a un código Visual Basic. Dentro de esta HTML, si yo quiero escribir código Visual Basic, tengo que poner @code y termina con un endcode. Todo esto que viene acá ya es código Visual Basic, no HTML. Entonces, ¿por qué es tan potente el Razor? Justamente por eso. Gracias a que a esa posibilidad de mezclar HTML con código Visual Basic, yo puedo hacer que estas páginas no sean páginas estáticas, que sean, en este caso, páginas dinámicas. ¿Por qué? Porque en algún momento dentro de esta HTML yo voy a poder escribir código Visual Basic de repente como para mostrar el valor de una propiedad X de tal objeto, por decirles así, no va a ser nada fijo. Acá este HTML tiene un encabezado, nosotros le vamos a poner como título datos del corredor. Y tenemos acá la parte del body que tiene un div principal. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Cada vez que nosotros ejecutemos la aplicación, si recordamos un poco el app start, como no tenemos ningún controlador llamado home, se va a tomar como controlador inicial el único controlador con el cual contamos, que es corredor controller, ¿sí? Una vez que él encuentre corredor controller, él va a ejecutar su acción index. Si me voy a corredor controller, que va a venir y va a ejecutar esta acción, ¿sí? ¿Y qué hace esa acción? Retorna una vista, que básicamente es la vista que estamos creando. Clic derecho, ir a vista. Entonces, en otras palabras, cada vez que nosotros le damos a ejecutar, va a localizar nuestro controlador corredor y va a ejecutar su acción index. ¿Qué va a hacer la acción index? Va a mostrar esta HTML. Esta HTML que va a tener como título datos del corredor. Adentro, voy a cambiar un rato mi teclado, va a tener una etiqueta de encabezado.
Va a decir datos del corredor. Luego va a tener un formulario, una etiqueta del tipo form. Y la etiqueta form a su vez va a tener ciertas propiedades. Por ejemplo, la acción que va a disparar este formulario va a ser la siguiente: punto punto barra, y ahí va el nombre del controlador. El único controlador con el cual contamos es corredor, entonces yo voy a poner corredor barra, y ahí va la acción que debería ejecutarse dentro de ese controlador cuando finalmente se envíen los datos de ese formulario. Si yo voy de vuelta a corredor controller, tenemos tres acciones. Les pregunto, si yo tengo a la vista un formulario como para completar los datos del corredor y presiono aceptar, ¿cuál de estas acciones deberían ejecutarse? O sea, ¿cuál de estas acciones debería ejecutarse? El index. No, el index ya se ejecutó porque yo le di iniciar y el index lo que hizo fue llevarme a esta vista donde él me presenta a mí como usuario un formulario como para que yo pueda completar datos. Finalmente ese formulario en la parte inferior va a tener un botón aceptar. Cuando el usuario complete los datos y presione el botón aceptar, ¿qué acción de este controlador debería ejecutarse? Calcular el monto. Calcular. Monto. Sería confirmar en realidad. Calcular el monto va a ser otro botón dentro de nuestro formulario después, que después vamos a estar viendo. Pero en este caso yo les comento que debería ejecutar la acción confirmar. Por eso es que yéndome de vuelta a mi HTML, la acción de este formulario va a decir punto punto corredor, que es el controlador, ¿sí? Barra acción. La acción que a mí me interesa ejecutar cada vez que se envíen datos de este formulario es confirmar. ¿Está claro ahí? Sí. Sí, profe. Luego escojo el método de envío que va a ser post. Voy diseñando mi formulario. Voy a crear acá una tabla. Creo una fila. Esto es básicamente para que esté bien alineado bien alineados todos los controles dentro de mi formulario. Entonces, por cada columna yo voy a crear una etiqueta del tipo input. Ahí. Entonces, primero voy a agregar una columna para el label. Voy a poner número corredor. Y luego una columna para para el input, que sería básicamente el control HTML, que va a ser el tipo texto. Y acá es donde, a esto es lo que hacía referencia cuando estábamos hablando del controlador, que estos nombres que nosotros estamos recibiendo dentro del formulario tienen que coincidir con la propiedad name de cada control dentro de ese formulario HTML. Por ejemplo, ahora yo estoy creando una caja de texto porque puse input del tipo text y su name va a ser número corredor. El ID va a llevar el mismo valor, número corredor. Ahí ya creé mi primer campo. Tengo una tabla dentro de mi formulario. Dentro de esa tabla creo una fila y por cada fila creo dos columnas. Una para el label y otra para el control que me va a permitir a mí imputar datos. En este caso va a ser un input del tipo text que tiene como name y como ID número corredor. Voy a ir copiando esto. Sería cada fila. Y voy a ir reemplazando estos valores. Número de documento.
El mismo valor que le pongo a name, le voy a estar poniendo también para ID. Tengan en cuenta eso. Luego venía fecha de nacimiento. Ah, no, luego venía nombre. Luego venía fecha de nacimiento, que sería el cuarto atributo. Acá sí había una variante para el quinto campo que es sexo. No va a ser el tipo texto. Este cambiaba un poquitito porque tenemos que usar otro tipo de control HTML. Que sería el tipo select. Y los select tienen opciones. Tienen una etiqueta llamada option. Que va a almacenar M si es que se selecciona la opción masculino. Y F si seleccionan la opción femenino. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 campos. Me falta nacionalidad. Venía monto. Hasta ahí ya completamos los 7 atributos genéricos. Luego para el de élite venía hotel. Que va a ser un campo de texto. Y para el aficionado teníamos 2 atributos propios. Teléfono. Ahí se ponen todos juntos, bro. ¿Cómo? Todos los atributos. Sí. En este caso yo voy a diseñar un formulario que me va a poner así en pantalla justamente todos los atributos. Tenemos hotel, teléfono, me falta uno que sería email. Ahí ya tengo todos los campos dentro de mi formulario. Ya fuera de esa tabla voy a agregar 2 botones. Entonces agrego una etiqueta input. Va a ser el tipo button, el primero de ellos. Se va a llamar, acá se va a llamar btn calcular.
que nos va a servir a nosotros para calcular el monto antes de grabar. Primero vamos a calcular un monto y luego, si el usuario quiere, va a confirmar la inscripción. El mismo valor para su atributo ID. Ya tengo un botón llamado btn calcular, y luego vamos a tener otro botón que va a ser del tipo, atienden, en esta parte dice submit. También es un botón, visualmente no va a haber ninguna diferencia, pero si ustedes ponen dentro de un formulario un botón del tipo submit, significa que cuando se presione ese botón se va a intentar hacer el envío de los datos del formulario a esta dirección, al controlador corredor, específicamente a la acción confirmar mediante el método envío post. Entonces, finalmente, dentro de un formulario HTML, cuando se presiona el botón del tipo submit, es que se envían los datos a donde fue definido en el encabezado del formulario. En este caso, a corredor confirmar. Entonces, le pongo acá el nombre, btn confirmar, ID, btn confirmar. Ahí ya tengo listo mi formulario HTML. Vamos a hacer una prueba. Yo voy a seleccionar el index. O sea, estando en el index le voy a dar iniciar. Mientras esperamos, no podemos ver otra vez el código de la parte del botón submit. Por favor. Sí. Sería el input submit, me decís. Sí. Lo único que hicimos para el submit fue el tipo. O sea, lo único que modificamos fue el type. Este sería un botón convencional al que le tenemos que asociar finalmente alguna acción después, que le vamos a estar asociando a este caso para
en este caso para calcular el monto de la edad, pero en el caso del submit no necesita más que especificar el tipo de envío, en este caso submit. Entonces, si se presiona ese botón, directamente el HTML asume que nosotros queremos enviar ya los datos del formulario a esta dirección mediante el método POST. Este es el formulario que finalmente nosotros diseñamos. Entonces, fíjense que este botón, que sería el primero, se quedó sin ningún caption, sin ningún text, porque se nos pasó a hacer eso en el diseño HTML. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Fíjense que cada vez que se ejecuta la aplicación, él busca, en este caso, el único controlador que tenemos y se va hasta ese controlador. Y yo les había comentado que dentro de un controlador, por defecto, siempre se intenta ejecutar la acción index, que es lo que finalmente él buscó y ejecutó. Entonces, ¿qué hizo el controlador? Perdón, la acción en este caso. Vino hasta esta parte porque se localizó el controlador corredor y se ejecutó su función index, su acción index, que básicamente lo que hizo fue retornar una vista, que es la vista que nosotros estamos ahora mismo diseñando. Entonces, gracias a eso es que ustedes cada vez que ejecutan tienen este resultado. La idea es la siguiente: el usuario va a empezar a cargar todos estos datos. Presionando este botón se debería ejecutar la acción calcular monto y se debería completar ya el valor acá de forma automática. Y al enviar los datos, eso estaría yendo a la acción confirmar, que fue lo que pusimos en el encabezado de nuestro formulario. Entonces vamos a parar un rato la ejecución. Se nos pasó la parte de los botones. Estos tienen un atributo llamado value que permite especificar ese texto, calcular monto y value, en este caso confirmar. Ya tengo listo mi formulario HTML. Ahora bien, este botón ya sabemos que apenas se presiona ya va a enviar los datos a la acción confirmar, porque eso es lo que dice el encabezado de mi etiqueta form. Va a enviar los datos a esta URL, al controlador corredor, a la acción confirmar. Pero el botón calcular monto hasta el momento no hace nada. No hace nada. O sea, podemos presionar y no tiene ningún on click asignado. Entonces, dentro del input button vamos a escoger la opción on click y ahí nosotros vamos a llamar a una función llamada calcular monto. Calcular monto. ¿Cuál es el problema? Que el onClick está haciendo referencia o va a intentar ejecutar una función llamada calcular monto que dentro de este HTML no existe. Y básicamente hace referencia a una función JavaScript. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Acá, en este bloque, dentro de mi body, yo voy a crear una etiqueta script que va a ser del tipo text JavaScript. Dentro de esta etiqueta es que nosotros vamos a tener dentro de esta etiqueta es que nosotros vamos a implementar una función en lenguaje JavaScript. En este caso ya no es HTML, en este caso ya no es código Visual Basic, sino va a ser código JavaScript. Va a haber ahí una función llamada calcular monto, ¿sí? Entonces, como para hacerlo un poquito más rápido, voy a copiar esa parte.
a copiar esto que está igual, se hace paso a paso en el video. Y ese bloque de JavaScript quedaría de esta forma. Fíjense, todo JavaScript empieza con una etiqueta script donde se especifica que es código JavaScript y termina con un /script. Dentro de esa etiqueta, todo lo que se escribe luego ya hace referencia al lenguaje JavaScript. Si se fijan, dentro se implementó una función llamada calcular monto y esto es lo que tiene que coincidir con esto, con el onClick. O sea que básicamente cuando se presiona el botón calcular, él va a ejecutar esta función, se va a ir a buscar dentro del documento una función JavaScript que tenga el mismo nombre. En este caso ya va a existir y va a decir calcular monto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. Ya, todavía no explicamos el contenido JavaScript. Por el momento lo único que sabemos es que si se presiona ese botón, él va a buscar dentro del documento una función JavaScript llamada calcular monto. Si no existe, obviamente va a haber un error. En este caso ya existe. Dentro de esta función llamada calcular monto, si se fijan, ya en lenguaje JavaScript se creó una variable llamada parámetros, donde parámetros termina teniendo dos atributos, una fecha NAC y otro número corredor. Ahora bien, lo nuevo acá es esto que se ve en la parte que yo tengo seleccionado, porque aparece llamativamente el símbolo del dólar. Dentro de JavaScript, cuando se escribe el carácter dólar, significa que estamos queriendo seleccionar un elemento dentro del HTML. Entonces, para que nosotros desde JavaScript podamos seleccionar un elemento del HTML, necesitamos recurrir a una librería JavaScript llamada jQuery. O sea, JavaScript es un lenguaje del lado del cliente, se ejecuta en el navegador, del lado del navegador. Pero JavaScript, así como todos los otros lenguajes del mundo, tienen montones de framework o librerías. En este caso, la librería a la cual nosotros vamos a estar accediendo se llama jQuery, jQuery. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes en sus casas van a hacer lo siguiente. Van a buscar jQuery. Entran a la página oficial de esa librería, es una librería JavaScript. Y le van a dar descargar jQuery. Una vez que le aparecen las opciones, fíjense que la primera opción dice descargar la versión comprimida. Esa es la que nosotros vamos a estar utilizando. Yo le doy clic. En algunos navegadores directamente ya descarga el archivo, que finalmente va a ser un archivo .js, que es del tipo JavaScript. Y si les aparece de esta forma, no importa, porque le pueden dar clic derecho, guardar como, y eligen un lugar para guardar el archivo. El archivo se llama jQuery, va la versión .min, hace referencia a que es la versión comprimida, y .js como todo archivo JavaScript. Acá yo voy a dejar eso en descargas. Ya descargué el jQuery. Con ese archivo yo ya tengo la librería como para poder importar dentro de mi proyecto. ¿Cómo importamos una librería JavaScript a nuestro proyecto? Fíjense acá, estoy dentro del proyecto Maratón. Voy a crear una carpeta, le hago clic derecho a proyecto Maratón, agregar, nueva carpeta. Voy a poner como nombre script la carpeta. Acabo de crear una carpeta a mi proyecto. Clic derecho sobre esa carpeta, agregar elemento existente. Voy a localizar el archivo jQuery que había descargado. Yo lo tenía en descargas. Selecciono ese archivo y a partir de ahí ese archivo jQuery
o esa librería jQuery ya está disponible dentro de mi proyecto, dentro de mi solución. Entonces, ya dentro de mi HTML yo voy a abrir la etiqueta script. Voy a hacer uso de su atributo src. Y fíjense que el Visual Studio ya me permite buscar dentro de las carpetas de mi proyecto. Donde yo tengo el jQuery, tengo dentro de mi carpeta script. Enter. Y luego él me sugiere a que yo escoja el archivo .js que acabo de incluir a mi proyecto, que básicamente es la librería jQuery que nosotros descargamos de la página oficial y que agregamos dentro de nuestra solución. Ahora la gran pregunta es, ¿para qué le estamos agregando la librería jQuery a nuestro proyecto? Para que esta función JavaScript que tengo acá se pueda ejecutar correctamente. ¿Por qué? Porque el jQuery, como les dije, es una librería que me permite a mí trabajar con elementos contenidos dentro de una página HTML. Por ejemplo, en algún momento dentro de esta página yo quiero de forma dinámica acceder a un valor o modificar el valor de este label, y eso yo lo puedo hacer en tiempo de ejecución mediante jQuery. Entonces, ¿cómo trabaja el jQuery? Voy nuevamente a mi proyecto. Esto que ustedes ven acá, en otras palabras, sería seleccioname el elemento llamado fecha de nacimiento. ¿Por qué lleva un numeral acá? Porque el jQuery te permite seleccionar por ID o te permite seleccionar por clase. En este caso, seleccionar y luego numeral más el nombre significa que estamos seleccionando por el ID. Y el ID dentro de un HTML es un atributo irrepetible. Por ejemplo, yo acá tengo un input que tiene el ID número corredor. No puede haber otro elemento dentro del mismo HTML que tenga el mismo ID. Eso tienen que tener en cuenta. El ID es un atributo irrepetible. Entonces, lo que está haciendo ese código JavaScript de la parte inferior es que él está seleccionando básicamente este input que se ve acá, porque le estamos diciendo $, que es sinónimo de seleccioname por favor. Numeral, seleccioname por ID. ¿Cuál es el ID que él va a seleccionar? Fecha de nacimiento. En otras palabras, él está seleccionando la caja de texto donde se ingresa la fecha de nacimiento. Ahí ya obtuvo esa caja de texto y luego .val sería como para nosotros en Visual Basic el .text, pero en este caso .val sería a nivel de JavaScript. Sería el valor que tiene en ese momento la caja de texto fecha de nacimiento. Eso es lo que se almacena acá. Luego selecciona el campo número de corredor, toma su valor y eso almacena en esta variable llamada número corredor. ¿Sí? Luego aparece una función del jQuery llamada Ajax, que hace justamente el envío en background de una petición. En este caso ponemos jQuery.ajax y fíjense la URL de la acción a la cual él debería enviar estos parámetros que se ven acá. Aparece corredor, que es el único controlador con el cual estamos contando, barra acción, en este caso la acción sería calcular monto. Si yo voy de vuelta a corredor controller, la acción calcular monto, fíjense que recibe dos parámetros, fecha NAC y número corredor. Me voy nuevamente a mi HTML y es específicamente lo que le tengo que pasar. Tiene que coincidir la cantidad de parámetros, 2. Tiene que coincidir el nombre, primero iba fecha de nacimiento y luego iba el número corredor. Y otra cosa muy importante después cuando pongan en práctica esto, que este nombre debe coincidir con el nombre del parámetro. Fecha NAC coincide con fecha NAC y número corredor coincide con número corredor. Entonces, él especifica la URL donde estaría enviando estos parámetros mediante el método POST. Y fíjense, en caso de que ese envío se haya dado de forma correcta,
se ejecuta esta parte del código. ¿Qué él hace? Vuelvo a preguntar. ¿Dólar era igual a qué? Selección. Selección. Seleccioname algo dentro de mi HTML. Entonces, ¿qué él está seleccionando? Está seleccionando por clase o por ID acá. Numeral era ID. Punto es igual a clase, pero en nuestro caso, en todo nuestro ejemplo, estamos seleccionando por ID, por eso es que va el numeral. ¿Sí? Y luego él localiza un control, un elemento dentro del HTML llamado monto de inscripción. ¿Sí? Yo voy a ver dentro de mi HTML y realmente no recuerdo haber tenido acá por ejemplo vamos a tener un problema. Porque según yo definí mi input para monto, el name que le puse es monto, no es monto de inscripción. Entonces eso tengo que corregir. Monto de inscripción, monto inscripción. Entonces, en caso de que ese envío a calcular monto se haya dado de forma correcta, él va a calcular el monto y el valor de retorno es lo que él le va a asignar a este control. Va a seleccionar el control monto de inscripción, que sería esa caja de texto, y a su text o a su val, porque estamos hablando de JavaScript en este caso, le va a asignar el valor que retornó esta acción. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, vamos a ver tratando de ejecutar esto. Vamos a mi otro proyecto que ya lo había probado y que Profe, hola. todo eso pasa, se hace cuando tenemos un botón para calcular algo. Así mismo, en este caso, calcular cuando vamos a hacer una petición mediante Ajax. ¿Qué es lo que a nosotros en desarrollo web nos permite el Ajax? Que la página no se recargue en su totalidad nuevamente. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un formulario y hacen uso del botón Submit, una vez que se envíen los datos, esa página HTML es recargada de vuelta. Pero en el caso en caso que yo necesite un cálculo intermedio, entre comillas, en este caso quiero calcular un monto y cargarlo en una caja de texto, no necesito yo volver a recargar toda la página. Entonces, para esos casos sí hago una petición Ajax, que es lo que me permite en este caso el jQuery. Ok, bro. Realmente esta parte del JavaScript que estamos viendo, para los exámenes y cosas así, obviamente ya lo tienen ustedes en ejemplos, en códigos anteriores o en apuntes y cosas así, porque es bastante difícil memorizarse todos esos atributos ya dentro del JavaScript. ¿Entendés? Entonces lo va modificando ya dentro de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Ya tienen ese bloque y van de repente cambiando la URL o la lista de parámetros y cosas así. Este proyecto vas a subir, bro. ¿Cómo? Este proyecto vas a subir. Sí, completo. A ver, vamos a hacer una prueba acá. No sé si es el mismo. Fíjense que le voy a dar calcular monto. Y ya me calcula el monto de inscripción 30. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le dimos calcular monto, él hizo lo siguiente. Se fue hasta la acción, hasta el controlador corredor, específicamente a la acción calcular monto. Calcular monto recurrió al modelo, porque finalmente dentro del modelo es que
se implementó esa función que tenía en cuenta la fecha de nacimiento, el número de corredor, como para retornar un monto. Entonces, gracias al modelo que se obtuvo, en ese caso el monto final a pagar, pero todo eso lo vemos reflejado ya dentro de HTML gracias justamente a HTML más lo que sería JavaScript, específicamente haciendo uso de una librería llamada jQuery. Esto que acabamos de ver, que yo completé todos estos datos y le di en el botón calcular monto y que automáticamente, sin que se haya recargado la página, un valor así de la nada me aparezca acá en este campo monto de inscripción, es justamente gracias a esa implementación Ajax a la que se llegó o a la que pudimos implementar gracias al jQuery. Entonces, puedo seguir comprando esto y cuando nosotros le damos confirmar en nuestro proyecto actual nos va a dar un error porque todavía no hay ninguna vista para la acción confirmar. Entonces voy a parar esto. Voy a mi controlador, específicamente a la acción confirmar y vamos a recordar qué hacíamos en la acción confirmar. Dependiendo de la numeración del corredor, creábamos un objeto, completábamos sus atributos y retornábamos una vista. Pero a esa vista le pasamos un modelo. ¿Cuál es el modelo? Mi objeto corredor, que ya puede ser del tipo aficionado o del tipo élite. Voy ya al ejemplo completo que voy a estar subiendo. Voy a darle clic derecho a la acción confirmar. Y voy a ir a la lista que había yo implementado al HTML que le creé a esta acción. Es un HTML común y corriente como el que acabamos de preparar para el index, con la diferencia de que en este caso a esta vista sí se le pasó un modelo. Recuerden que yo puse el return view y le pasé el modelo llamado vCorredor. Entonces, esto tiene un título, tiene un encabezado y luego aparece una tabla. En la tabla yo fui poniendo el nombre del campo y acá está lo novedoso y de lo que estaba mencionando hace rato del editor Razor, que me permite trabajar de forma dinámica. Como en este caso la vista sí recibió un modelo, yo al modelo accedo poniendo @model. Si nosotros a una vista le pasamos un modelo, a ese modelo yo puedo hacer referencia con @model. A partir de ahí, si yo pongo punto, puedo acceder a cualquiera de los miembros públicos de este modelo. Por eso que fui poniendo número corredor, @model.p número corredor. Model, Profe, ese arroba, hola. profe, ese arroba model, ¿a qué se está haciendo referencia? Sí, voy de vuelta al controlador. Fíjense en esta parte. Declaramos un objeto, le completamos todos sus atributos, ¿sí? Y finalmente, ¿qué hizo la acción? Retornó una vista, que es la vista que estamos justamente nosotros preparando acá. Pero a esa vista le pasamos un modelo. Y básicamente sería el objeto, en este caso aficionado, fue lo que le pasé acá. Y en caso de haber seguido por el else, acá le pasé el objeto del tipo élite. Entonces, cuando nosotros le pasamos un objeto a una vista, sería pasarle un modelo a una vista, el @model del lado del HTML hace referencia a ese objeto. En este caso pudo haber sido un objeto del tipo élite o un objeto del tipo aficionado. Ok. Y por eso es que yo puedo poner @model, punto, y cualquiera de las propiedades de ese tipo de objeto. Entonces fui poniendo el número de documento, nombre, fecha de nacimiento, sexo, monto. Entonces, ¿cuál es la idea? Resumiendo un poco esto. Ejecutamos la aplicación,
él se va al único controlador que tenemos. El día en que tengamos más controladores, por defecto se va a buscar el controlador index. Como ahora tenemos un solo controlador, él localiza el corredor controller y por defecto ya ejecuta su acción index. ¿Qué hace index? Retorna una vista. Me voy a esa vista y él básicamente lo que presenta es este formulario HTML con todo el JavaScript que vimos. Este JavaScript se pudo implementar gracias a que nosotros le agregamos la librería jQuery a nuestro proyecto. Sí, sin esta línea esto no va a funcionar. Luego se presenta el formulario HTML y el usuario completa ciertos datos y presiona el botón calcular monto, con lo que nos vamos nosotros a esta acción de corredor controller, que sería la segunda acción. ¿Qué hace calcular monto? Termina devolviéndome el monto de inscripción, que el jQuery se encargó de mostrarlo en un campo específico dentro del formulario. Luego el usuario presionó el botón confirmar, con lo que se disparó esta tercera acción, porque si se fijan, el formulario del index envía los datos a el controlador corredor a la acción confirmar. Si me voy de vuelta ahí, termina ejecutando esta acción que recibe los datos del formulario enviado, crea los objetos, completa las propiedades y retorna una vista, pero pasándole ya el objeto completo, pasándole ya el modelo. Entonces, si nos vamos nosotros a la vista de confirmar, directamente es un resumen en forma de tabla de los datos de ese objeto, de los datos de ese corredor. Para probar todo el circuito, le doy iniciar. Siempre que van a ejecutar, traten de ponerse en el HTML del index. No se queden en otras ventanas, sino que traten de dejar acá en el index.html para poder ejecutar la aplicación. Bueno, entonces ahí ya se disparó la acción index del controlador corredor. Me presenta esta vista porque lo único que hacía el index de corredor era return view. Me llevaba a esa vista que donde nosotros habíamos implementado un formulario HTML. Le doy calcular monto, me calcula el monto y ya me muestra, gracias al jQuery, ya me completa este campo sin que se haya recargado la página. Y finalmente, al darle confirmar, ¿qué acción se va a ejecutar? ¿Qué acción se estaría ejecutando al presionar el botón confirmar? La de confirmar. La de confirmar, porque el formulario dice action, corredor, barra confirmar. Controlador, acción. Entonces, paso de vuelta acá. Le doy confirmar. ¿Y qué hacía esa acción? Retornaba una vista donde nosotros armábamos una tabla, un encabezado de datos del corredor, una tabla, y donde cada valor de cada uno de los campos fuimos leyendo ya desde el modelo. Gracias a esto. Voy a confirmar HTML. Gracias a @model hace referencia al objeto que recibió la vista. Punto cada una de sus propiedades. Entonces, gracias a esto es que
se presentó finalmente esta vista una vez que se hayan confirmado los datos de inscripción. ¿Dudas hasta acá? Profe, ahí no aparecieron los campos de hotel y eso. Eso es porque Eso es es otro porque... tipo de... No, eso es porque directamente, si te fijas en el HTML este de confirmar, que fue la última vista que se cargó, si te fijas en ese diseño no hay, o sea, no están esas etiquetas. Le podíamos agregar, pero ahora no apareció porque directamente en el HTML yo solo puse desde número corredor hasta monto. No entiendo. La grabación Entonces, también va a subir en el campo. sí, voy a estar subiendo. Eh, Creo que no me olvidé de presionar el botón de iniciar de un principio, pero por lo menos de la mitad de lo que era creación de clase ya se estaba grabando. No. Entonces, esto es la clase, la tercera clase. Básicamente, saber cómo definir clases, ver lo que es herencia, ver ciertos modificadores a nivel de clase y ya después profundizar lo que hicimos fue profundizar con la parte de controladores y con la parte de vistas. En la parte de vistas lo novedoso fue el uso de JavaScript específicamente mediante la librería jQuery que a nosotros nos permite trabajar o manipular controles dentro del HTML. ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿y siempre en avanzada va a ser con HTML? Sí, eso también es algo a tener en cuenta, que hoy día en lo que sería desarrollo en serio de aplicaciones web, nosotros no podemos escapar a lo que sería tener conocimiento justamente de HTML, CSS y a eso otra vez hay que sumar el tema JavaScript. O sea, independientemente del lenguaje que utilices para el desarrollo web, sí o sí vas a estar de repente interactuando para lo que sería el front, sí o sí vas a estar interactuando con esas tecnologías. Como le dije, HTML, CSS y JavaScript. Entonces, para la En- parte, en resumen, para la parte de vista, sí o sí vamos a estar siempre trabajando con HTML. Entiendo. Y así, y este tema de orientado a eventos que viene, porque al final va a objetos otra vez la programación. No, claro, eso es porque como yo mencionaba en intro, cuando dábamos intro, por ejemplo, en intro de eventos, siempre le hacía la aclaración que cuando hacían desarrollo de sistemas, ya sea escritorio, ya sea web o lo que fuese, siempre terminaban utilizando el paradigma de eventos y el paradigma de objetos. O sea, no puedes crear vos un proyecto netamente usando eventos sin que tengas código orientado a objetos. De eso no puedes escapar. Sí, sí, entiendo. No sé si hay algún otro tipo de duda hasta acá. No. Ya, yo lo que les recomiendo es que el día de mañana hagan el proyecto de cero. O sea, creen de vuelta el proyecto maratón. De repente lo que pueden hacer es ver un video y luego cerrar el video y hacer el desarrollo hasta ese lugar, hasta esa parte. Y luego van avanzando hasta que le terminen el desarrollo. Obviamente debería funcionar. Profe, esa parte del jQuery, ¿cómo le diste guardar como? Porque a mí no me descargó directo, pero no Ah, vi ya. bien. A ver. Acá clic derecho, guardar como. En este caso, por ejemplo, es como Mozilla. Y ahí él me pidió un lugar para guardar el JS. Ah, ok, ok. Ya. Puedes guardar donde sea, lo importante es que después dentro del proyecto vos
puedas hacer esa importación. Creas una carpeta dentro del proyecto, clic derecho, agregar y luego le das elemento existente. Ya, gracias. Ahí, a partir de ahí ya queda dentro de la carpeta de tu solución y vas a poder hacer referencia a ese archivo sin problema. Que fue lo que hicimos en esta parte. Acá. Yo iba a estar subiendo el desarrollo completo de esto, que justamente fue el último que estuve ejecutando. Pero como le dije, o sea, si de verdad quieren empezar a ponerse a tono, vamos a decirle, les recomiendo que vean el video por partes y que ya vayan haciendo el desarrollo de forma parcial, pero que empiecen de cero y de repente si tienen algún tipo de duda o algo así, me preguntan otra vez en la siguiente clase. En la siguiente clase ya no es el examen. Ahora. Eso tengo que ver, vamos a revisar. Esta es la tercera clase. Falta uno más. Creo que falta una más, te voy a confirmar. A ver, acá dice primer parcial 1 de abril, que sería la siguiente semana, ¿verdad? Sí. Ya, eso le denme hasta mañana como para poder confirmarles eso. Porque había llegado un comunicado de parte de Secretaría y déjenme, les voy a confirmar si va a haber una clase más o si ya rendimos la siguiente clase. En caso de que tengamos que rendir la siguiente clase, también le voy a tener que acordar con ustedes cuál va a ser el mecanismo para poder rendir. Dale. Bueno, vamos a llegar hasta acá entonces el día de hoy. Y cualquier cosa, como le dije, mientras van practicando, me pueden avisar vía iCampus. Cuando pueda le voy a estar respondiendo. Bueno, llegamos hasta acá. Chao, profe. Chao. Dale, chao, chao. Chao. Practiquen, nos vemos. Ah.